Llevaba 5 años en una relación sentimental con una persona que me traicionó. Yo me veía ya vestida de blanco casándome con quien creía era el amor de mi vida, hasta que descubrí que me engañaba. Y la verdad es que, aunque ha pasado ya algunos meses de esa ruptura, no he podido recuperarme. No sé cómo vivir sin él. A pesar de que sé que me traicionó, me duele demasiado su ausencia. No sé ya cómo seguir sin él. Recuerdo que fui corriendo deprisa hacia pues la oficina porque me habían mandado a llamar y yo pensé que me iban a felicitar por ser el empleado del mes, pero mi sorpresa fue que me decían que era el último día de trabajo. De repente comencé a pensar todo lo que perdía, mis años de antigüedad, mi pensión y incluso todo mi esfuerzo que le dediqué a esa empresa. Perdí no solo pues mis años, sino también mi futuro. Y ahora que vivo sin mi trabajo, no sé cómo seguir. Mi gatita se llamaba Titsi, una gatita que me acompañaba durante todos los días cuando llegaba del trabajo. Y lamentablemente hace un mes le diagnosticaron un problema en sus riñones y tuve que tomar la lamentable decisión de dormirla. Hace una semana que Titsi ya no está conmigo, ya nadie me recibe al llegar del trabajo. La verdad es que esa gatita era lo único que yo tenía. Y aunque algunos me han dicho que soy exagerada, la verdad es que no sé cómo continuar con mi vida sin ella. La extraño demasiado. Eran las 3 de la mañana cuando abordé el autobús. Iba en pos de una nueva vida. Y ahora que ha pasado un mes y siguen siendo las 3 de la mañana, pienso en cuánto extraño el lugar por donde vivía, mis amigos, las calles, incluso la rutina. No creí que fuera a impactarme tanto esta nueva vida, pero entiendo que no es nada fácil el poder abandonar tu hogar. Soy viuda de hace varios años ya. Tengo 2 hijos, María de 30 y Pablo de 25 años. María hace 6 meses contrajo matrimonio, fue una boda espectacular. Y Pablo hace un mes me informó de su decisión de irse a estudiar su maestría a Canadá. Desde el día de ayer él partió hacia ese lugar y no puedo explicarles cómo me siento. Siento como que la vida ya no tiene sentido. Ya nadie hace ruido en la casa. Suelo recordar cuando por las mañanas les preparaba el desayuno a mis hijos y ahora siento que ya no tiene sentido ni siquiera levantarme. Siento demasiado dolor. Me alegro mucho porque sé que ellos están bien, pero la verdad es que los extraño tanto. Este proceso ha sido muy doloroso. Durante 8 años serví en esa iglesia. Tuve la oportunidad de poner en práctica muchos de mis dones y muchas de mis cualidades. Aprendí a servir a la gente y también a querer a esa comunidad. Desafortunadamente por decisiones en el liderazgo, tuve que salir de la iglesia. Pero no solo con eso perdí el lugar o la rutina, también perdí a mi familia en la fe y los extraño tanto. Era 2020 cuando comenzó la pandemia y al principio pensábamos que no era algo tan grave. Mi mamá contrajo la enfermedad y no había mucha información al respecto. No había ni siquiera un tratamiento. Nosotros pensamos que ella iba a recuperarse pronto, pero comenzó a sentirse cada vez peor. Tuvo que ser internada en el hospital y estuvo ahí durante un mes. Ni siquiera pudimos despedirnos de ella. Ha pasado ya 3 años, estamos en 2023 y aún la extraño como si hubiera sido ayer que se fue. Me hacen tanta falta sus consejos, la extraño demasiado. Le he preguntado a Dios por qué se la llevó, por qué de manera tan repentina. Me hace tanta falta, duele demasiado. Estos son casos reales de personas que han atravesado un duelo. Y justo
Ese es el tema que vamos a tratar en este episodio. ¿Cómo seguir ahora que no está? Estamos en este mundo, pero no pertenecemos aquí. Seguidores del único camino. Proclamando la verdad. Somos diferentes. Somos radicales. Y tengo conmigo la compañía de Carly, quien también va a desarrollar este tal? tema. ¿Cómo están? Un gusto, radicales, estar otra vez con ustedes. Gracias por los que nos han seguido animando, por los que han compartido cada uno de estos videos. Muchísimas gracias. Les animamos a que lo sigan haciendo. Este material es justamente para aquellos que lo necesitan. Y pues el día de hoy, como lo comentaba Eder, el tema es acerca del duelo. Y primero tendríamos que hablar acerca de qué es el duelo. Y pues el duelo es un proceso emocional que se vive tras una pérdida. Y es un proceso que es normal y es universal. Quiere decir que todos en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por este proceso de duelo. Y el duelo es como una herida que necesita tiempo para su cicatrización. Uh-huh. Y justo como decías, ¿verdad? Es inherente a la vida del ser humano, porque en esta vida, a lo largo, vamos a pasar separaciones de diferentes cosas, de algún lugar, de alguna persona. Y justo también me llamaba la atención la definición etimológica de lo que es duelo, ¿verdad? Que viene del latín duellum, que es una lucha, un duelo entre una situación o una realidad que nos gustaría estar y la que realmente vivimos. Sí, y también hablando de esta parte, para que sea realmente un duelo tiene que haber un involucramiento emocional. O sea, quiere decir algo, que es algo que realmente queríamos demasiado o alguien a quien realmente amábamos. Y me acuerdo que dabas como un ejemplo de una persona que perdió a su mascota. No sé si la quieres platicar. Sí, justo que pues era un amigo, ¿verdad? Que pues cuando perdió a uno de sus... Estábamos juntos y de repente pues se enteró, ¿no? Que su perro había fallecido y justo en ese momento los que estábamos con él, algunos empezaron a pues darle como unas palabras de ánimo y una persona le dijo, pues mira, no es para tanto, ¿no? Pues solo era una mascota, ¿no? Y minimizó el dolor, ¿verdad? Pero como para este amigo era pues su compañía y con quien pasaba mucho tiempo pues pues en su vida, digamos, en su rutina, él solo le dijo, no lo entenderías. Y justo eso, ¿verdad? Sí. Hay un involucramiento emocional y también habla de que para la persona es importante, ¿no? Y justo uno pudiera decir como de repente también puede pasar que nos comparemos con otra persona y digamos, no, esa persona sí le fue muy, muy mal en su situación, ¿no? Perdió tal y perdió demasiado, ¿no? Y uno pudiera como compararse y decir como que, no, pues yo solo perdí mi trabajo o yo solo perdí algo muy sencillo, ¿no? Perdí un familiar lejano, ¿no? Pero no porque sea la otra persona como una gran pérdida, quiere decir que nosotros menospreciemos incluso nuestras propias separaciones. Sí, porque justo solemos a veces minimizar como los duelos, las situaciones que otras personas están viviendo y eso es algo que es incorrecto. No debemos de minimizar porque cada persona vive el duelo de manera muy diferente. Hay algunos que lo sufren de una manera como más fuerte, que lo viven de una manera más intensa, entonces no está bien el hecho de que digamos como en este caso de tu amigo, así de que, ay, pero pues no te preocupes, solo era tal cosa, ¿no? No hay que minimizar el duelo porque cada persona lo vive de manera diferente. Y tenemos también pues lo que son las etapas del duelo, que nos habla un poco la psicología acerca de esto. Y en esta parte solamente nos gustaría como aclarar que no es una cosa como específica de cada persona que tenga que vivir las 5 etapas. O sea, realmente cada persona vive el duelo de manera diferente y estas son etapas que nos ayudan un poquito a identificar qué es lo que estamos sintiendo durante ese proceso. Sin embargo, no está limitado a que a fuerzas tenemos que vivir estas 5 etapas. Las podemos a veces también vivir en diferente orden al que los vamos a mencionar o podemos inclusive saltarnos de algunas de estas etapas, pero igual son una guía que nos pueden ayudar a saber cómo estamos viviendo ese proceso, ¿no? El proceso del duelo. Exactamente. Y la primera etapa del duelo es la negación. Y en la negación, pues prácticamente es una reacción que se produce de manera inmediata a la pérdida. Y aquí es una respuesta que tenemos, o es como hasta un mecanismo de defensa, porque realmente es como tanto lo que estamos viviendo que nuestra mente no puede hacerse cargo y entonces lo niega. Y entonces aquí entran algunas
algunos pensamientos como de, es que, ¿por qué estoy viviendo esto? No puede ser que esté pasando esto. O no creo que me esté pasando esto. Y también lo que nos puede pasar es que bloqueamos nuestras emociones. O sea, yo he conocido personas que tras perder a un familiar muy cercano, de repente como que no muestran, o sea, no lloran o no muestran ninguna emoción, porque están en esa negación, o sea, apenas como que están procesando lo que acaban de vivir. Sí, hay como un bloqueo en sus emociones. Y también puede pasar mucho que actuemos como si nada hubiera pasado. O sea, como que decimos, no está pasando Que nada, ¿no? también es como un momento de shock traumático Exactamente. y un mecanismo de autodefensa, ¿no? Ajá, Ujú. correcto. La segunda etapa que tenemos es la ira. Y en esta etapa se produce como esa frustración, ese enojo hacia lo que estamos viviendo, hay como una impotencia por la situación y entonces lo que hacemos es empezar a buscar responsables o culpables de la situación que estamos viviendo. Buscamos a terceros culpables de la situación, aunque realmente es una situación que es irremediable. Y entonces aquí entra lo que le pasa a muchas personas que empiezan a reclamarle a un Ujú, familiar, ujú. es que ¿por qué si tú hubieras estado aquí? O empiezan a reclamarle a Incluso Dios, a Dios, ¿no? sí. Dios, es que porque tú no hiciste nada, ¿por qué permitiste eso? Esa Ujú, es la ujú. etapa que se da la ira, ¿no? También tenemos la etapa de la negociación. En esta etapa empezamos ya como a entender un poquito lo que está o la realidad que estamos viviendo, pero empezamos a pensar en posibles escenarios o que hubieran sucedido o si hubiera yo hecho algo diferente, cómo hubiera sido mi realidad ahora. O sea, empezamos como a empezar a crear diferentes escenarios y en esta parte, pues es peligroso que nos quedemos ahí, ¿no? Porque empezamos a pensar qué hubiéramos hecho para evitar lo que estamos pasando, el dolor que estamos sintiendo. Después tenemos la etapa de la tristeza, o algunos le llaman también como la etapa de la depresión. Y aquí pues hay como una sensación de mucho vacío, de sentir como que ya nada tiene sentido. Y hasta cierto punto es algo normal el sentir esta tristeza profunda. Sin embargo, pues también, como lo vamos a ver más adelante, es dañino quedarse mucho tiempo en esa etapa, ¿no? Y la última, que es la aceptación, que lo ideal es que podamos alcanzar esta etapa. Y aquí es cuando ya empieza a haber una comprensión ya no solo a nivel racional, sino también emocional de lo que acabamos de vivir. Ya empezamos, ya lo procesamos completamente, entendemos lo que sucedió y incluso podemos llegar hasta un aprendizaje, ¿no? Ujú. Sí, tomarlo, pues después, ¿verdad? De este proceso, llegar a pues a un aprendizaje o de manera positiva, Ujú, asimilar la nueva realidad, ¿no? ujú, Si tenemos a alguien de repente que ya no está, podemos entender quizá lo mejor que nos dejó o de qué manera podríamos seguir viviendo como a esa persona le gustaría vernos, ¿verdad? Pero ujú, justo decías, ¿no? Un poquito, hablabas un poquito sobre las consecuencias de ujú, no atravesar estas etapas o quedarse en alguna, ¿no? Entonces, ujú, puede ser que a veces caigan las personas podemos caer, o cualquier que atraviese un duelo puede caer en una etapa de negación rotunda, donde pues ya se manifiestan algunos comportamientos, incluso ya a nivel neuronal o psiquiátrico, ¿no? Donde puede creer en su mente que sigue existiendo esa persona o que esa persona simplemente no está en la casa, ¿no? Cuando ya en realidad pues ya no está, ¿no? También puede ser que pase en un tema de por ejemplo, un joven, ¿no? Que con la ira se queda y se estanca ahí, puede llegar a adoptar comportamientos rebeldes o ujú. comportamientos ahora totalmente opuestos, ¿no? Ajá, Donde, contrarios a lo que le enseñaron, ¿no? o contra Dios o contra, Ujú, como diciendo, pues si no importa, si tú a ti, Dios, no te importó lo que yo di como joven, pues ahora entonces, y modifica su sí. comportamiento, ¿verdad? Ujú, También puede caer en una, como decías, en una depresión. La tristeza puede ujú, convertirse en una depresión total, donde pues ya no puede seguir, ¿no? Donde pues ya la persona se queda totalmente estancada o incluso vivir en una depresión como selectiva, ¿no? Donde puede ser que en lo público sigue con su trabajo porque tiene que comer, sigue con pues sus compromisos públicos, ¿no? Pero cuando está en lo privado es totalmente otra persona, ¿no? Donde al ujú, llegar a casa cambia totalmente su realidad. ujú. Y ese es pues pues eso habla de la importancia, ¿no? De trabajar con lo que es el duelo, ¿no? De saber que es un momento, saber que es una temporada, pero saber que también hay vida más adelante
de este momento que puede ser un shock o un trauma, ¿verdad? Y justo podríamos también decir como cosas a la mente o cosas de información, ¿no? Pero que en realidad cuando vives algo a este nivel emocional, la información no muchas veces te salva, ¿verdad? Sino más bien no quisiéramos como dar consejos desde el razonamiento, sino un poquito más como prácticos y también acercarnos a la palabra para ver qué es lo que dice, ¿no? Respecto al duelo, respecto a la separación. Y pues justamente en la Biblia encontramos varios ejemplos de personas que atravesaron el duelo. Y a mí me gusta mucho la historia de Ruth y de Noemí, porque encontramos en estas dos mujeres que ambas habían perdido algo. En el caso de Noemí había perdido su esposo y luego sus 2 hijos. Y Ruth había perdido a su esposo. Sin embargo, pues Ruth sin ninguna obligación decide seguir a Noemí, que ella quiere regresar otra vez a su lugar de origen. Y entonces pues Ruth lo deja todo. O sea, ahí encontramos que inclusive es un doble duelo porque acaba de perder a su esposo y ahora está perdiendo su lugar de residencia, su cultura, está dejando todo atrás por seguir a Noemí. O sea, que también me gustaría añadir antes de seguir avanzando en la historia, que pues Noemí se fue, ¿verdad? A Moab por digamos como un nuevo futuro, ¿no? Un nuevo presente, un nuevo sueño. Y se va a Moab. Y justo ahí es donde tiene toda la pérdida, ¿no? Entonces es como el sueño americano, ¿no? De que te vas, te cambias para tener una nueva vida y justo la pasa vida todo lo contrario, ¿no? te prepara otras cosas, ¿verdad? Y ahora tienes que regresar a México Ajá, sin nada, ¿no? Y justo estamos en ese punto, ¿no? Donde ahora Noemí decide regresar a su tierra, pero ahora acompañada de Ruth. Pero más bien Ruth acompañada de Noemí y al revés, ¿verdad? Viceversa. Sí, y algo que podemos resaltar en esta historia es que no vamos a ahondar tanto, pero a mí algo que me resalta mucho es cómo Noemí cuando llega dice que todos la empiezan a ver y entonces ella le empiezan a llamar Noemí y ella dice, no me digan Noemí, díganme Mara porque en gran amargura estoy, ¿no? En gran amargura me ha puesto Dios. O sea, llega siendo una mujer completamente en amargura, completamente en esa tristeza, sin saber qué hacer, sin esperanzas. Sin embargo, encontramos a lo largo de este libro de Ruth y de esta historia que se va desenvolviendo como Ruth le infunde como esos ánimos, esa esperanza, es alguien que le inyecta vida a Noemí y la levanta y cómo vemos en este caminar, en este proceso de convivencia de ambas, cómo de alguna manera el corazón de Noemí va siendo transformado, también el de Ruth obviamente, pero enfocándonos un poquito más a Noemí, que era la que ella decía que vivía en esta amargura, se va transformando su corazón a través de esta convivencia, de la compañía, del amor que le muestra Ruth a Noemí, al grado que termina este libro de Ruth y ella se llama a sí misma como bendecida, cargando a Obed, ¿no? Al hijo de Ruth y Boz, y ella termina diciendo que realmente pues ha sido transformada su vida, ¿no? O sea, esa tristeza ya no está. Entonces, aquí vemos el ejemplo en Ruth y Noemí de la importancia que tiene el vivir el duelo acompañados, pero de la persona correcta, o sea, de alguien que nos pueda animar, de alguien que nos pueda, pues, impulsar y también como sacar un poquito de ese estado, ¿no? Que a veces nos queremos como aislar o no queremos hablar con nadie o sentimos que nadie más nos entiende, pero yo creo que Dios siempre va a poner a esas personas, ¿no? Que inclusive puede que hasta estén viviendo lo mismo que nosotros, como en el caso de Ruth, ¿no? Sí, que incluso Ruth, como dices, o sea, también ella había perdido a su esposo, ¿no? Había dejado a su parentela, había dejado su tierra porque había seguido a su suegra, ¿no? O su ex suegra, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Cómo de manera recíproca y mutua una acompaña a la otra, ¿no? Por un lado, Noemí es infundida de aliento con la fuerza o la juventud de Ruth, pero al mismo tiempo Ruth es infundida de fuerza por la experiencia o la sabiduría de su ex suegra, ¿no? Que terminan siendo como madre e hija, ¿no? Exactamente. Y vemos también que cuando ella duda, ¿no? Sobre qué hacer, ella le dice, mira, tienes que hacer esto, ¿no? O mira, ve confiada, o que Dios te favorezca, ¿no? Entonces, aun cuando ambas personas estaban viviendo un duelo, ambas se pueden acompañar, pero es importantísimo eso que dices, ¿no? Que es importante
rodearse de las personas correctas. Porque, por ejemplo, ¿no? Otro caso, el caso de Job, que también estaba acompañado, ¿no? Pero tenía otros amigos que le decían, ¿no? Según amigos, porque... Totalmente diferentes, Sí. ¿no? Sí. Que le decían pues totalmente, ¿sabes qué? Pues por esto, o te pasa por aquello, o de seguro hiciste algo que nadie sabe, ¿no? Estás en Entonces, pecado. Sí, o sea, se ujú, sentaron solo como a juzgarlo. Y yo creo que si hablamos de alguien que vivió un proceso de duelo muy doloroso, es Job. O sea, ujú, literal, Job lo perdió todo en un instante, ¿no? O sea, sus hijos, su dinero, su casa, incluso su esposa lo abandona. Entonces él se queda completamente solo y estos amigos van a buscarlo, se le acompañarlo, acercan, en ajá. teoría, pero vemos en el libro de Job cómo se da esta dinámica de conversación entre los amigos y Job y ellos están como buscando razones o buscando como un porqué Job está pasando eso. Y como en ese momento pues no había como tal vez mucho conocimiento sobre la Biblia, sobre Dios, pues realmente ellos en su razonamiento empezaron a condenar a Job y a decir, yo creo que Ujú, algo hiciste porque pues esto no es porque sí, ¿no? Y ujú. entonces en lugar como de animarlo, lo hundieron más, ¿no? O sea, Sí, ujú, no terminan siendo de ayuda, ¿no? sí. Aun cuando ellos quizá querían pues dar de su compañía, a veces eso es un ejemplo muy común, ¿no? Que a veces decimos, ok, pues mira, yo quizá no tengo algún consejo, no tengo las Ujú, palabras, no sé cómo ayudarte, pero te estoy ahí. acompaño. Y eso está bien, ¿verdad? Ujú, Pero también habla de la importancia de que si sabemos de alguien que está atravesando un duelo, que estemos allí, pero que al mismo tiempo estemos preparados, ¿no? Que sepamos qué sí. decir, que sepamos cómo acompañar, que sepamos Ujú, cómo cambiarle el ánimo, que sepamos cómo infundirle pues aliento, ¿verdad? Y pues vemos que los amigos de Job, pues lejos de ayudarle, pues eran ahí como otra piedrita que se sumaba, ¿verdad? sí, o sea, Ujú, le provocaron más dolor del que ya estaba viviendo. Y creo que esa parte que mencionas es muy importante, porque si a lo mejor nosotros no estamos atravesando el duelo, pero sí es alguien cercano a nosotros, pues creo que queda muy bien con el ejemplo de Job el decir que, pues a veces no hace falta decir mucho, o sea, que a veces es mejor solamente acompañar ujú, a la persona. Y puede ser que a lo mejor y digas, ¿qué le voy a decir? Es que no tengo las palabras, pues no digas nada, ¿no? O ujú, sea, a veces es como de, pues, no sé, ven, te invito a comer, o ven, vamos a hacer otra cosa, o ven, mira, vámonos juntos a correr, a salir a caminar, vamos por un café. O sea, no se necesita ujú, realmente como hacer mucho o tener que estar hablando sobre lo que la persona está atravesando. ujú, Sí, la ujú, persona a veces no lo quiere, porque a veces también pasa eso, ¿no? O sea, como que la persona no se siente lista todavía para hablar. Entonces, pues ujú, no forcemos esas conversaciones, ujú, solo estemos, acompañemos. Creo que con Job hubiera sido algo bueno, algo positivo, que ujú, solo se hubieran quedado ahí a acompañarlo en ese proceso, ¿no? Pero algo bonito ujú, de Job es cómo Dios se ujú, revela en ujú, medio de su dolor, en medio de su duelo, ujú. se revela a su De sus corazón, ¿no? preguntas, Ujú. ¿verdad? Justo eso, en medio de sus preguntas, en medio de todas las... me gusta mucho una frase, ¿no? Que dice un escritor, que dice, ¿no? Que cuando estamos en un momento de muchas preguntas, nosotros pues podemos sobrepensar y quizá podemos hacerlas con reclamo o con un tono airado hacia Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde estuviste? O si te importo, o igual y ni siquiera te importo, y yo qué hago entonces ahí creyendo en ti, pero la realidad es que a Dios sí le importa, ¿no? Y Dios conoce todas las respuestas, ¿no? A cada pregunta, ¿no? Entonces a nosotros nos queda buscarlo, nos queda acercarnos, ¿no? Porque no solamente es un Dios lejano, dice Job, justo Job dice, ¿no? Una frase que en su libro dice, em, ¿tienes tú ojos de carne? Y eso habla de que le está diciendo a Dios, sí, tú eres Dios y estás bien feliz, pero tú no sufres lo que en la carne sufrimos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Dios se encarna por medio de Jesús, o Jesús mismo, que es siendo Dios, se encarna y vive nuestra humanidad y sufre las separaciones que nosotros sufrimos, ¿verdad? Hay una canción que la dejo ahí al aire de Santiago Benavides que dice, Dios también. Y justo podemos ponernos a pensar, ¿no? Que Dios no me entiende porque a Dios nunca le fue infiel su cónyuge. Pues sí, la Biblia dice, ¿verdad? Que la iglesia es como su amada o la gente, ¿no? Que creemos en él. Somos como esa iglesia, pues, novia que va a ser su esposa, pero también nosotros le hemos sido infiel, ¿no? Entonces Dios ha Exactamente. sufrido eso, ¿no? Podríamos decir,
como de que Dios nunca perdió a su hijo, ¿no? Pues sí, Dios perdió a su hijo, ¿no? Dios perdió Él a su entiende bien niñito. ese dolor, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Entiende porque lo ha vivido y al mismo tiempo el hijo, que es Jesús, perdió a su padre, ¿no? Cuando está en la cruz le dice, ¿por qué me has desamparado, no? Entonces, podemos entender que Dios sufre lo que hemos sufrido nosotros, ¿no? Dios atraviesa lo que nosotros hemos o atravesaremos, ¿no? Y justo no sé si quisieras agregar algo, pero antes... Sí, pues es que esa parte realmente es hermosa y eso creo que nos trae mucho consuelo cuando atravesamos un duelo, una pérdida, el saber que Dios nos entiende. O sea, que Él entiende bien lo que estamos pasando, nuestro dolor. Yo a veces me he imaginado inclusive esta escena de Dios llorando con nosotros, ¿no? O sea, que es él diciendo, te entiendo, yo también lo he vivido, ¿no? Y estoy aquí contigo. O sea, eso para mí me trae como mucho consuelo eso que estás diciendo, ¿no? Y justo lo que quería decir era que nosotros hacemos amigos cuando decimos, tú también vas a natación. Yo también. Y ahí conectamos, Nos ¿no? identificamos, ¿no? Por algo De en repente común. decimos, un chico con otro chico, ¿no? Que dice, mira, traes los mismos, la misma gorra, los mismos tenis. O yo también le voy al mismo equipo. Y hacemos como clic, ¿no? Y eso es como pues conexiones a nivel humano, ¿no? Pero en el caso de Dios, Dios también nos dice, tú también o yo también he sufrido eso, ¿no? Y ahí es cuando entendemos que Él vivió o Él decidió vivir lo que nosotros vivíamos a nivel humano, es donde nosotros podemos, o Dios puede decirnos, ¿no? Yo también, o tú también, o nosotros decimosle a Dios, tú también perdiste a alguien amado, ¿no? Tú también perdiste a un amigo, tú también te perdiste a tu iglesia, ¿no? O tú también perdiste, pues, a eso que te importaba tanto, ¿no? Sí, y bueno, también valdría la pena hablar un poquito acerca de qué consejos prácticos podríamos dar a las personas que están atravesando un duelo, que ya hablamos de que el duelo es parte de la vida, o sea, que es algo que en determinado momento vamos a vivir todos de alguna u otra forma. Y bueno, en mi caso, yo atravesé hace unos meses un proceso de duelo. Y no voy a dar tantos detalles, sé que a muchos les gusta que dé todo el chisme, pero así en resumen, realmente fue un proceso muy doloroso porque por diversas circunstancias tuve que salir de la iglesia donde yo había sido parte importante, donde había tenido la oportunidad de servir, de formarme y de inclusive fundar, ¿no? Ese lugar. Y la verdad es que yo tenía como muchas expectativas, muchos sueños, muchos planes en ese lugar. Y fue un proceso bien difícil desde el tomar la decisión de salir. Y estando en ese proceso, la verdad es que yo no me imaginé que fuera algo tan doloroso, pero la verdad es que sí, fue algo bien doloroso, fue un duelo tal cual. Y algo que a mí de manera personal me ayudó muchísimo en ese proceso fue la terapia psicológica. Y por eso es que hacemos tanto énfasis en esa parte, porque realmente es algo importante. Y me acuerdo mucho de un ejercicio que me dejó la psicóloga, en donde yo tenía que escribir una carta, pero la carta era como dirigida o visualizando un poco el lugar que yo estaba dejando. O sea, imaginarme el púlpito, imaginarme estando dentro del lugar, donde estaban los baños, todo, ¿no? O sea, era algo como simbólico, pero que me hacía como llegar a ese momento de hacer como una especie de despedida del lugar, pero escribiendo todo lo que representó ese lugar para mí, o sea, los momentos que viví durante esos casi 7, 8 años que estuve, ¿no? O sea, como todo lo que para mí representó, lo que me enseñó. La verdad es que yo pensé que era un ejercicio muy fácil, pero fue algo bien doloroso el escribirlo. Y después el decirlo en voz alta fue todavía más doloroso, pero la verdad es que eso me ayudó a hacer como un cierre de ese ciclo, a poder llorarlo. Esa es otra cosa que también en mi caso me costaba mucho trabajo porque de repente yo me acuerdo, ¿no? Como cuando esto está muy reciente, la pérdida,
pues yo empezaba como a llorar, ¿no? O sea, me llegaba esa tristeza y yo lloraba y lloraba. Yo decía, es que ya no quiero llorar, ¿no? O sea, ya estoy como fastidiada de llorar tanto, pero solo fue como una temporada, ¿no? O sea, fueron unos días y después ya esa tristeza va como disminuyendo, pero algo que yo sí podría resaltar y aconsejar es que si tú estás pasando un proceso de duelo, te acerques y tomes terapia psicológica. Es muy importante el acompañamiento, es muy importante también en no aislarlos, ¿no? ¿Tú qué podrías como aconsejar en esta parte? Sí, justo eso que decías, ¿verdad? Que no guardar nuestros sentimientos en una caja fuerte, ¿no? Porque pues no podemos, ¿no? O sea, tendríamos que alejarnos o distanciarnos de todo, o sea, absolutamente de todo, ¿no? Incluso hasta de cosas que parecieran a las personas insignificantes, pero creo que ese no es el camino. No se trata de guardar nuestro corazón, ¿no? Sino al contrario, ¿no? De vivir lo que, pues esta vida, ¿no? De vivir las etapas que Dios nos permite, ¿no? Validar nuestros sentimientos cuando perdemos algo, cuando ya cambian las circunstancias, cuando hay una transición en nuestra vida. Uno es importante validar lo que sentimos, ¿no? Decías un Ujú, poquito de la comunidad y eso, pues estoy muy de acuerdo. El dejarse acompañar, ¿no? ujú. Y yo rescataría mucho, bueno, resaltaría en cuanto a mi propia experiencia, la oración, el silencio y la soberanía de Dios, ¿no? Dios, es importante entender que a Dios nada se le escapa, ¿no? Porque a Ujú. veces habemos personas que sobrepensamos demasiado, ¿no? Sobre pude haber hecho, o por qué no tuve el valor, o si tan solo hubiera llegado, o si hubiera intervenido, ¿no? Pero la verdad es que a Dios no se le escapa nada, ¿no? Dice Colosenses que todo en la mano de Jesús subsiste, todo está en su mano. Y descansar en en esa soberanía nos permite saber que Él es una base firme, saber que Él es alguien confiable, saber que Él tiene todo bajo control, ¿no? Y que aun cuando nosotros nos tengamos pensamientos fatalistas, Dios sigue en control de todo, ¿no? Exacto, yo terminaría con esa parte. Dios no ha perdido el control. Recordemos que Dios no ha perdido el control. Y pues nos dio muchísimo gusto el estar con ustedes. Ujú, Les seguimos invitando a que compartan este contenido. Muchas gracias, radicales. Nos despedimos. ujú. Cuídense. Sí, hasta la próxima.